La noche estaba cargada de lluvia, cada gota golpeando el elegante coche negro que cruzaba las desiertas calles de la ciudad. Alexander Kingston estaba sentado en el asiento trasero, su mirada distante mientras las luces de neón del centro se desdibujaban a su paso. Había sido otra noche agotadora de apretones de manos, conversaciones vacías y sonrisas forzadas en otro evento benéfico. No le importaban particularmente esos eventos, pero eran fachadas necesarias para mantener su pulida imagen pública. Mientras su conductor se detenía en un semáforo en rojo, los ojos de Alexander captaron algo inusual. Una figura solitaria acurrucada bajo una farola parpadeante. Era una mujer, temblando de frío, su abrigo raído empapado por completo. No estaba pidiendo limosna ni sosteniendo un cartel como otras personas que había visto en esas calles antes. Simplemente estaba sentada, mirando fijamente la lluvia como si contuviera las respuestas a preguntas que solo ella conocía. Sin pensarlo dos veces, bajó la ventanilla. El aire frío de la noche entró de golpe, haciéndolo estremecer a pesar del calor en el interior. «Toma», dijo, metiendo la mano en el bolsillo y sacando un billete nítido de $500. Se inclinó hacia afuera, ofreciéndoselo. Ella levantó la mirada lentamente, con sorpresa reflejada en sus ojos cansados y abiertos, pero no se movió. «Acéptalo», insistió, su voz teñida de impaciencia. No estaba acostumbrado a que la gente dudara cuando el dinero estaba involucrado. La mirada de la mujer se fijó en la suya, sin parpadear. Luego, con una mano temblorosa, tomó el billete. Por un momento, sus dedos se rozaron, y Alexander sintió una extraña sensación. No exactamente lástima, ni exactamente empatía. Algo intermedio. «Gracias», murmuró ella, su voz suave pero firme. Luego, para su sorpresa, añadió: «Te volveré a ver». Antes de que pudiera responder, el semáforo cambió a verde y su conductor arrancó. Alexander miró hacia atrás, pero la mujer ya se había perdido en las sombras, con el billete de $500 apretado en su mano. Sacudió la cabeza, descartando el encuentro como nada más que un momento fugaz de caridad mal encaminada. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría todo. El sol de la mañana comenzaba a asomarse a través de la densa niebla que cubría el cementerio, proyectando largas sombras sobre las lápidas perfectamente alineadas. Alexander salió de su coche, ajustando el cuello de su abrigo contra el frío cortante. Sus pasos crujían suavemente sobre el camino de grava mientras se dirigía a un lugar familiar, un rincón apartado bajo los frondosos robles donde descansaban sus padres. Venía aquí una vez al año, más por obligación que por sentimiento. De pie frente a las pulidas lápidas de granito, miró los nombres grabados en la piedra: Edward Kingston y Margaret Kingston, amados padres y filántropos. En verdad, Alexander nunca se había sentido cercano a ninguno de los dos. La implacable ambición de su padre en los negocios había eclipsado cualquier intento de ser un padre cariñoso, y el apoyo silencioso de su madre a los métodos de su esposo había dejado poco espacio para el afecto genuino. Al llegar a las tumbas, algo inusual llamó su atención. Flores frescas, un vibrante ramo de lirios y rosas, colocadas cuidadosamente entre las lápidas. Alexander frunció el ceño. Él no había traído flores, y la propiedad privada de su familia estaba cerrada al público. ¿Quién podría...? Fue interrumpido por el sonido de pasos suaves detrás de él. Se giró bruscamente, con los ojos entrecerrados. A unos metros de distancia estaba la mujer de anoche. Su apariencia seguía siendo desaliñada, pero su rostro estaba lavado y su postura más erguida, como si hubiera encontrado una fuerza oculta. Ella lo miraba directamente, con una expresión tranquila e inescrutable. «Tú», susurró Alexander, con incredulidad y confusión mezclándose en su voz. Dio un paso hacia adelante, su tono endureciéndose. «¿Qué haces aquí?»
En lugar de responder, la mujer se arrodilló junto a las tumbas, pasando los dedos ligeramente sobre los nombres grabados. «Vine a rendir homenaje», dijo suavemente. «¿A mis padres?». Sacudió la cabeza, incrédulo. «¿Por qué? Ni siquiera los conoces». Los ojos de ella se alzaron para encontrarse con los de él, y la intensidad de su mirada lo hizo vacilar. «Pero sí los conocí», murmuró. «Mucho mejor de lo que crees». La mente de Alexander empezó a correr. ¿Cómo podía ella conocer a sus padres? Parecía tener apenas 30 años, lo que significaba que habría sido una niña cuando ellos murieron. Y, sin embargo, había algo en la forma en que hablaba, en cómo se movía, que sugería una familiaridad, casi una reverencia. «¿Quién eres?», exigió, acercándose más. «¿Y por qué estás aquí? ¿Cómo supiste que estaban enterrados aquí?». La mujer se levantó lentamente, quitándose la tierra de las manos. «Me llamo Sophie Green», dijo en voz baja, «y le debo a tus padres más de lo que podrías imaginar». Antes de que pudiera procesar sus palabras, ella se giró y comenzó a alejarse. «Espera», la llamó. Dio unos pasos rápidos hacia ella, agarrándola del brazo para detenerla. «¿Qué quieres decir con que les debes algo? Quiero respuestas». Sophie miró la mano que sujetaba su brazo y luego volvió a mirarlo a los ojos, su expresión tranquila pero cautelosa. «¿Quieres respuestas, señor Kingston?». Miró hacia las tumbas y luego de nuevo a él. «Entonces tendrás que hacer las preguntas correctas». Con ese críptico comentario, se soltó de su agarre y se alejó, desapareciendo entre las lápidas tan silenciosa como un fantasma. Alexander se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quiso decir? ¿Y por qué sentía que se estaba perdiendo algo crucial? Miró de nuevo las flores, con una sensación de inquietud instalándose en su interior. Esa mujer, Sophie Green, sabía algo sobre sus padres, algo que él no sabía, y necesitaba descubrir qué era. El trayecto de regreso a su ático fue un borrón. Para cuando Alexander cruzó la puerta de su amplio salón, su mente ya trabajaba en las posibilidades. ¿Quién era Sophie Green? ¿Cómo conocía a sus padres? Y, más importante, ¿por qué aparecía ahora, años después de sus muertes? Sus dedos volaron sobre la pantalla de su teléfono mientras enviaba un mensaje rápido a su investigador privado, un hombre conocido por desenterrar incluso los secretos más enterrados. «Encuentra todo lo que puedas sobre una mujer llamada Sophie Green», escribió. «Empieza por lo básico: historial laboral, dirección, familia. Quiero saber quién es y por qué está tan interesada en las tumbas de mis padres ahora». En cuestión de minutos, su teléfono vibró con una respuesta. «En ello, tendrás el informe preliminar para la noche». Alexander arrojó el teléfono sobre la mesa de café y se hundió en el sofá de cuero, mirando en blanco el horizonte de la ciudad. Sus pensamientos giraban caóticamente. La muerte de sus padres había sido declarada un accidente, un choque causado por una falla repentina en los frenos. No había habido razones para dudar de ello, ninguna razón para pensar que era algo más. Pero ahora... Su mirada se deslizó hacia la foto enmarcada en la repisa. Sus padres sonriendo en un evento benéfico, el brazo de su padre rodeando los hombros de su madre, la pareja perfecta. Pero detrás de las sonrisas, Alexander recordaba la tensión, las discusiones susurradas por la noche, la forma en que su madre se estremecía cuando la voz de su padre se elevaba. ¿Había algo más? ¿Algo que había pasado por alto? Las horas pasaron mientras caminaba de un lado a otro, con los nervios desgastándose con cada minuto. Finalmente, cuando el sol se hundía bajo el horizonte, su teléfono sonó de nuevo. «Encontré algo. Enviando el archivo ahora». Alexander abrió el adjunto y escaneó rápidamente el documento. Sophie Green, 29 años, ex enfermera, incluida en listas negras de varios hospitales por... Se detuvo,
leyendo la línea nuevamente. ¿Sospechas de manipulación de pacientes y negligencia médica? Frunció el ceño. Las acusaciones eran vagas, los detalles escasos. Parecía más una campaña de difamación que otra cosa. Pero había más. Ella había estado presente en el Cospang. Hospital Saint Augustine, el día en que sus padres fueron ingresados tras el accidente. Fue una de las últimas personas en verlos con vida. Su corazón latía con fuerza mientras seguía leyendo. Sophie no tenía antecedentes penales, ni familia conocida, ni residencia actual. De hecho, había desaparecido de los registros públicos hace 5 años, hasta anoche. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, cerrando el archivo. Antes de que pudiera reflexionar más, su teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje corto del investigador. Una cosa más. Encontré su ubicación actual. Un motel viejo en las afueras. ¿Quieres que le haga una visita? Alexander dudó. Cada instinto le decía que se mantuviera alejado, que dejara el pasado. Te dejara el pasado enterrado. Pero no podía sacudirse la sensación de que esto era importante, más importante de lo que podía entender. No, escribió. Yo me encargo. Y con eso agarró sus llaves y se dirigió a la puerta, con una determinación endureciendo su pecho. Sophie Green podía tener la clave para entender la muerte de sus padres, pero para llegar a la verdad, tendría que confrontarla cara a cara. Y esta vez no se iría sin respuestas. El trayecto al motel fue tenso y silencioso, las luces de la ciudad desvaneciéndose, mientras Alexander se desviaba del camino principal hacia un sendero sinuoso flanqueado por edificios deteriorados y maleza crecida. Su coche de lujo destacaba como un pulgar dolorido entre los vehículos oxidados y los carteles de neón parpadeantes, pero no le importaba. Tenía que saber lo que Sophie sabía, incluso si eso significaba revolcarse en el fango del pasado. Se detuvo frente a un motel destartalado de una sola planta. El cartel parpadeante decía Starlight Inn, y el estacionamiento estaba casi vacío, salvo por un par de camionetas destartaladas. Alexander recorrió con la mirada las filas de puertas hasta encontrar la suya, la habitación 12, según la nota del investigador. Respirando profundamente, salió del coche, sus zapatos pulidos crujiendo sobre la grava. Se acercó a la puerta, levantando la mano para tocar, pero se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Que quería respuestas? ¿Que estaba cansado de vivir en la oscuridad? Por un momento, la duda se coló en su mente. Pero entonces recordó la mirada atormentada en los ojos de Sophie cuando estaba frente a la tumba de sus padres. Su puño golpeó la puerta con firmeza. Por un momento, hubo silencio. Luego, la puerta se abrió con un leve crujido, y el rostro de Sophie apareció, sombreado por la tenue luz. «Me encontraste», dijo, su voz tranquila, casi resignada. «No pensé que vendrías». «Por supuesto que vine», respondió él, su voz baja y firme. «Dijiste que le debías algo a mis padres. Apareciste en su tumba después de todos estos años. Necesito saber por qué». Los ojos de Sophie se suavizaron, un destello de tristeza brillando en ellos. Dio un paso atrás, abriendo más la puerta. «Deberías entrar. Hay mucho que no sabes, cosas que necesitas escuchar». Dudó, pero dio un paso al interior. La habitación era pequeña y escasamente amueblada, el tipo de lugar donde se queda la gente cuando no tiene a dónde ir. Una sola lámpara lanzaba un pálido resplandor sobre las paredes agrietadas y la alfombra desgastada. Sophie señaló la única silla en la habitación. Alexander se sentó, cruzando las manos sobre su regazo mientras la miraba con una mirada penetrante. «Empieza a hablar», exigió. Sophie respiró hondo y cruzó la habitación para sentarse en el borde de la cama. Durante un largo momento, no habló.
mirando sus manos como si buscara las palabras correctas. «Tus padres eran buenas personas a su manera», comenzó lentamente, «pero estaban involucrados en algo en lo que no deberían haber estado. Tu padre tenía enemigos, poderosos, de esos que no les importa a quién hieren mientras consigan lo que quieren». Alexander se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás diciendo que sus muertes no fueron un accidente?» Sophie negó con la cabeza, su expresión sombría. «No, la falla en los frenos que causó el accidente no fue un accidente, fue sabotaje». Su respiración se cortó en la garganta. ¿Sabotaje? Lo había sospechado en los rincones más oscuros de su mente, pero escucharlo confirmado le envió un escalofrío por la espalda. ¿Quién? ¿Quién haría algo así? «Hay una lista», respondió Sophie suavemente, «pero el primero en ella es el antiguo socio de negocios de tu padre, Damon Blackwell». El nombre golpeó a Alexander como un puñetazo en el estómago. Damon Blackwell. El hombre que se había hecho cargo de la empresa de su padre tras su muerte. El hombre que había sido como un tío para él, guiándolo a través de su herencia. No podía ser cierto. «No», susurró, sacudiendo la cabeza. «Damon, él no lo haría. Me ayudó. Se preocupaba por mi familia». La mirada de Sophie era implacable. «Se preocupaba por el imperio de tu padre, no por tu familia. Tu padre descubrió algunos negocios turbios, propiedades ilegales, tratos clandestinos. Amenazó con exponerlo. Y Damon no podía permitirlo. Así que planeó el accidente y lo hizo parecer un incidente fortuito». La mente de Alexander daba vueltas. Todo lo que creía saber sobre sus padres, sobre las personas a su alrededor, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué regresar después de todos estos años?» «Porque», susurró Sophie, su voz quebrándose, «yo estaba allí. Estaba trabajando en la sala de emergencias la noche en que trajeron a tus padres. Vi a Damon allí, hablando con los médicos, y no hice nada. Tenía miedo, fui egoísta, pero ya no puedo seguir huyendo». Las lágrimas llenaron sus ojos mientras lo miraba, suplicante. «Les debo mi silencio, pero ya no puedo vivir con ello. Necesitas saber la verdad. Necesitas detenerlo». Alexander se recostó, con la mente girando. Esto lo cambiaba todo. Pensó que conocía a su padre, estricto, despiadado, pero siempre respetando las reglas. Y Damon, ¿cómo había sido tan ciego? Pero no había tiempo para compadecerse. Si Sophie tenía razón, entonces Damon Blackwell era un asesino en libertad, y lo había estado manipulando, utilizándolo. La ira burbujeó en su pecho, pero la reprimió, enfocándose en la mujer frente a él. «Tienes razón», dijo lentamente. «Es hora de detenerlo, pero necesitaremos pruebas». Sophie asintió, secándose las lágrimas. «Tengo algunas. Documentos, grabaciones. No lo suficiente para condenarlo, pero sí para empezar un caso». La mandíbula de Alexander se tensó. «Entonces empecemos a construirlo. Reuniremos todo lo que podamos y haremos que pague». Los ojos de Sophie se agrandaron, con un destello de esperanza en ellos. «¿Me ayudarás?» Se inclinó hacia adelante, su mirada dura y decidida. «Nos aseguraremos de que pague por lo que hizo, por mis padres, por todos los que ha lastimado». Por primera vez desde que se conocieron, Sophie sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero genuina. «Gracias». La sala del tribunal zumbaba con anticipación mientras Alexander subía al estrado, su mirada recorriendo la abarrotada habitación. En la mesa de la defensa, Damon Blackwell estaba sentado, con el rostro pálido pero desafiante. Había negado todo, por supuesto, pero las pruebas eran condenatorias. Este era el final de la línea. Alexander respiró hondo, con el corazón firme. Miró al fondo de la sala, donde Sophie estaba sentada en silencio, con los ojos brillando de determinación.
Esto ya no era solo por venganza, era por justicia. «Estamos listos», dijo en voz baja. «Terminemos con esto». Si disfrutaste esta historia y quieres ver más narrativas conmovedoras con giros sorprendentes y profundidad emocional, suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Comparte esta historia con amigos que aman los misterios llenos de suspense y déjanos saber en los comentarios qué opinas del viaje de Alexander. ¿Te gustaría ver una secuela o un spin-off? Tus comentarios nos ayudan a crear contenido aún mejor. Y mantente atento para la próxima historia emocionante y recuerda, cada pequeña acción puede cambiar una vida para siempre.